fraternal saludo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula ¿A quién querés? Está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 11 al 17. Cada año, en estos días, muchas personas piensan que tienen una oportunidad para descansar o salir a divertirse, ya sea solos o con su familia, a algún lugar de su preferencia. Para nosotros los cristianos es un tiempo de meditación, reflexión y agradecimiento a nuestro Dios por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En la Semana Santa, cada día trae una enseñanza de vida para nosotros. Se reflexiona sobre los acontecimientos ocurridos hace 2000 años y que son de gran trascendencia para nuestra vida. El jueves por la noche llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote, donde celebraron una reunión extraordinaria en la cual el Sanedrín o Consejo del Pueblo, conformada por los ancianos y los principales sacerdotes, buscaron por todos los medios encontrar la manera de condenar a Jesús. El viernes, muy temprano, se presentaron en el foro para que el procurador o gobernador romano lo juzgara. Debían estar muy temprano en la mañana porque los juicios en el foro romano se llevaban a cabo con la salida del sol. Por ello, era necesario traer a Jesús ante Pilato al amanecer. En los versículos del 11 al 14 de nuestro pasaje en Lucas 27 leemos: Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Los romanos daban ciertas libertades a los judíos en cuestiones de religión, pero no tenían el derecho legal para ejecutar a un prisionero con un cargo criminal o contra la religión. Estaban bajo la ley romana y debían entregar al prisionero al procurador romano para que él lo juzgara. Pilato tenía el derecho de juzgar a Jesús. Si él lo ejecutaba, todos los problemas políticos del Sanedrín quedarían alejados a la distancia. Pilato vivía generalmente en Cesarea, al lado del mar, pero en las fiestas religiosas importantes llegaba a Jerusalén con la guardia de los soldados romanos para mantener el orden y, en caso necesario, no permitir disturbios, marchas o protestas o cualquier cosa que alterara la paz romana. Según los historiadores, Pilato era conocido por su desprecio a los judíos, por su trato insensible o simplemente pensaba que los judíos eran testarudos y rebeldes y no le caían bien. Los principales sacerdotes trajeron a Jesús ante Pilato. Pensaban que tal vez él podía salvarlos de cualquier problema, pero Pilato al mismo tiempo pensaba si no estarían tramando algo los sacerdotes. Sin embargo, él debía de seguir un procedimiento, el cual era el siguiente: debía recibir la demanda, el magistrado debía examinar el caso e interrogar al acusado, recibir las fuertes, importantes declaraciones y evidencias traídas por los testigos, ya sea a favor o en contra, y una vez recibida la evidencia, el oficial declaraba que el carpeta con todos los detalles recibidos estaba completo. El magistrado
era libre de consultar a sus consejeros y después anunciar un veredicto. Y la sentencia se ejecutaba inmediatamente. Los líderes judíos trajeron a Jesús ante Pilato atado por la mañana y formularon acusaciones que resultaran válidas ante el tribunal e hiciesen posible la acción legal de algo que había sido ilegal. El cargo que dijeron: este hombre es culpable de traición porque él dice ser rey de los judíos oponiéndose al César. Pilato, que era el gobernador romano en Jerusalén en aquel momento, recibió la acusación presentada por el Sanedrín. Debía ser una acusación que pudiera mantenerse. Por eso es que los miembros del Sanedrín habían discutido la noche anterior. No podían presentarse ante Pilato diciendo: lo traemos porque dice ser el Hijo de Dios. Pilato se hubiera reído de ellos en su cara diciéndole: nosotros los romanos tenemos muchos dioses, no veo que haya un problema en ello. Pero si ellos traían la acusación de que decía ser rey de los judíos en oposición directa a César, la cosa cambiaba. Pilato era el representante de César en Jerusalén y por ello es que debía aceptar la causa del Sanedrín. Pilato, ante la acusación, debía hacer la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta podía ser positiva o negativa. Él esperaba una respuesta, pero al no recibir ninguna y decir: este hombre no se defiende, se quedó maravillado. Casi siempre los presos le argumentaban y trataban de defenderse de cualquier manera. Si Jesús hubiera contestado con un sí, Pilato inmediatamente lo hubiera declarado culpable de traición a Roma. Por ello es que al no defenderse no existía algún motivo. Pilato era un político. La conveniencia era lo que mandaba en su forma de ser y de vivir. Era una fuerza motivadora. Realmente Pilato buscó la forma de poner en libertad a Jesús, pero al mismo tiempo él quería agradar a sus jefes religiosos. Sin embargo, no podía agradar a los dos. En los versículos del 15 al 17 del pasaje leemos: ahora bien, en aquel día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente, pues dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Pilato tenía una situación difícil, políticamente explosiva, que podía salirse de control. Él debía escoger entre hacer lo correcto o lo incorrecto, liberar a un hombre inocente, pero esta no era una salida política a esta situación. Ejecutar al hombre que habían traído por él los judíos debido al cargo de traición. Pilato creyó encontrar una manera de salir al preguntar: ¿a quién queréis?, sin pagar un precio por ello, y que Jesús fuera liberado de acuerdo con la costumbre de liberar a un prisionero en la Pascua. La mayoría de los judíos que estaban en aquel momento en Jerusalén eran peregrinos que estaban por un tiempo en la ciudad o que venían muy temprano para estar el día y salir a las aldeas cercanas. Cuando él sugirió la liberación de Jesús, posiblemente estas personas escogieron a Barrabás tan solo por el hecho de estar en contra del magistrado romano, del opresor. En cuestiones de interés de la multitud era simple. El Sanedrín, los sacerdotes, decían que Jesús debía morir y no decía nada respecto a Barrabás. Por eso es que la multitud, asusada por los sacerdotes, empezó a gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! El juicio
El juicio no concluyó adecuadamente ni se pronunció a Jesús como culpable. La oferta de Pilato para soltar a Jesús sugiere que le está tratando como si fuera culpable, pero también demuestra sus dudas respecto a que Jesús sea una amenaza para Roma. Pilato estaba en una posición peligrosa. La multitud que estaba gritando se estaba convirtiendo casi en un motín. Si había una cosa que lo metería en problemas con sus superiores en Roma, era eso, un motín con el pueblo y con los líderes judíos demandando la muerte de Jesús. Pilato era un político y no se arriesgó. No estaba dispuesto a oponerse. Por eso nos dice la Escritura más adelante que se lavó las manos diciendo: yo no soy culpable de esto. Sin dar un veredicto de culpabilidad, envió a Jesús azotado, y así comenzó el proceso de la ejecución de nuestro Señor. Hermanos, los invito a meditar en este día en la pregunta que dice: ¿a quién queréis? ¿Qué queremos nosotros, Señor? Queremos a nuestro Señor. Recordemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en lo que vivió y sufrió por ti y por mí. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.